Una. ¿Podés creer o reventar? Hugo Machiavelli por Nacional. Pasaron 35 minutos a las 9 de la mañana. Seguimos conversando fuera del aire con el doctor Jorge Manzanares Robles, muy interesante. Doctor en farmacología, está en el área de neuropsicofarmacología traslacional. Dice acá, pero es transnacional. Trasladar. Ah, traslacional. Ajá. Sí, en inglés es que es translational. Claro. Sí, nosotros decimos transnacional acá, pero Pero bueno, el no tiene concepto es el nada que mismo. ver con nacional. Claro. Tiene que ver con la traslación Con del la hombre traslación, al animal, del animal al Ah, hombre. traslacional, ese Sí. es el concepto. Sí, es de Correcto. trasladar. Es de trasladar, perfecto. Y forma parte de la red de investigación en atención primaria en adicciones del Ministerio de Sanidad en España. El tema, cannabis medicinal, después vamos a contar dónde va a estar el doctor dando algunas charlas. Medicamento o droga. ¿Hay mayor consumo, ya para ampliar el tema a los consumos de droga? ¿Hay mayor consumo en esta época? ¿Qué pasa con la juventud, con las adicciones? Bueno, el cannabis es una de las drogas más consumidas junto con el alcohol en todo el mundo. El alcohol es la droga peor que hay de todas. ¿Es la peor? Es la peor, sin ninguna duda, y a una diferencia enorme de todas las demás. ¿Por qué? Porque es la que causa más daño. El alcohol causa desde absentismo laboral, violencia doméstica, accidentes de tráfico, ¿Neurodegenerativa? es neurodegenerativa, puede causar demencia, trastornos cognitivos, síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es la demencia, puede causar lesiones hepáticas, renales, cardiovasculares, oftálmicas, pulmonares, 200 tipos de cáncer, pero está permitida Sí. porque mueve dinero. Ujú. Y el consumo de marihuana en los Claro. adolescentes. El consumo de marihuana está un poco más estabilizado que estaba hace un tiempo, pero tiene dos grandes problemas. El primer problema es que yo, que he fumado hachís más que marihuana, cuando era joven, ese hachís tenía un contenido en THC, que es el que produce las acciones psicotomiméticas, de un 8 a un 10%. Esto, más o menos estadísticamente, producía la aparición de trastornos esquizoafectivos en un 2 o a un 3% de los que consumían, siempre y cuando no tuvieran una vulnerabilidad alta por otra serie de cosas, enfermedades psiquiátricas o trastornos. Ahora mismo, el contenido en THC de la planta ha llegado a subir del 20 hasta el 30%. Y entonces el porcentaje de aparición de trastornos esquizoafectivos se ha multiplicado y está casi igual que el del consumo de cocaína, que viene a ser eso un es 10-12%. porque se hacen combinaciones. Eso es porque la planta se modifica genéticamente para que produzca más THC. Porque ¿Pero esa modificación la hace ella, la planta? No, no. eso lo hace el hombre. Claro. Y hay algunas plantas... Por eso la marihuana de los 80, de los 90 es muy distinta a la de... Efectivamente. Causaba, pues menos, por ponernos un indicador, menos trastornos esquizoafectivos. Pero si tú eres cultivador y tú vas a vender un producto, te interesa que el THC sea más concentrado,
porque así Claro. puedes vender más con menos plantas. Sí, 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 como Lo es que un pasa tema- es que eso es así. Y el otro problema, que es aún más grave y que creo que afortunadamente no está en Argentina todavía, o si está es de manera muy minoritaria, en España tampoco, son los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos, que aquí creo que no están extendidos, pero sí en otros países, por ejemplo en Reino Unido, Estados Unidos. ¿Holanda o Países Bajos? No, Holanda no. No, Holanda, para tanto, Holanda es un poco especial, que si quieres luego hablamos de Holanda también. Sí, sí, ahora... Pero Coffee no, shop. los cannabinoides sintéticos son sustancias que un químico de síntesis hace y que son 100 o más veces potentes sobre el receptor cannabinoide CB1, que es mayoritariamente sobre el que actúa el THC. Y este crea trastornos esquizoides en un 60 a un 70%, Ah, que no tremendo. siempre son tratables. Y muere la gente. Qué barbaridad. Y la manera en la que lo venden, o lo empezaron a vender en Estados Unidos, es muy peculiar, porque lo venden, por ejemplo, en un 7-Eleven y tienes una bolsita de plástico con una planta que no es cannabis, es como una planta ornamental, que espolvorean así con un spray del cannabinoide sintético que quieran. Y los chicos, los adolescentes, se lo fuman. Muchos mueren. Fuman... ¿En serio? Se fuman la planta esa planta, espolvoreada. la flor. Una planta que Entonces, es sintética, que no, sí, digamos. es una planta de lo que sea. Cualquier No planta Sí, o sea, no te de pongo cannabis. Orégano, una No es de venta cannabis. orégano. Entonces, Rociada ¿qué por el ocurre? sintético. Que una vez que ya se enteran de lo que pasa y todo esto, la familia y tal lo denuncian. Y cuando lo denuncian y la policía lo va a detectar, no lo detecta porque es un producto nuevo, no lo tiene. Y cuando ya lo va a detectar y lo identifica, ya han hecho otro. Se va moviendo permanentemente. Claro. ese- El Entonces, opio- eso es muy peligroso. El opio viene de la amapola. ¿El hashish también? El hashish es la resina de la marihuana. Ah, Antiguamente, tienes razón, en claro. Marruecos, para probar Claro, si claro, las claro. plantaciones eran adecuadas, antiguamente pasaba una persona corriendo por un campo de marihuana, plantas de 2-3 metros de alto, y se iba rozando con una chaqueta de cuero. Y entonces en la chaqueta de cuero se quedaba la resina de la planta. Y entonces con una cuchilla después se la quitaban y se lo fumaban. Claro. Y veían la cantidad. El hashish es la resina y tiene un contenido más alto en general que la marihuana, que es la hoja. Y la produce principalmente la planta hembra de ¿Y distintas por qué variedades de caníbales. muchos fuman flores? Bueno, las flores también se pueden fumar, pero lo que tiene más contenido es el hachís, después seguido de la marihuana. De la hoja de la marihuana y De no la de la hoja. flor. Sí, de la hoja. Ahora, esta idea, ¿no?, tan divulgada últimamente entre los jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, ¿no?, de tener una planta, fumarse, que sea... Cuéntenos lo que significa en verdad. Bueno, le voy a contar otra cosa que para mí es incluso más aberrante A que ver, eso. a ver, a ver. Hay médicos en este país que recomiendan a sus pacientes que tengan una planta y se la fumen. Solamente que la fumen ya es aberrante, sea planta de cannabis, o sea de plátanos, o sea de lo que sea. Claro, el fumar Eso es ya una- es aberrante, y se lo dice un exfumador de tabaco. O sea, la combustión, el efecto de la Claro, combustión. pero que fumen cualquier cosa, da lo mismo. Entonces eso está pasando ya. Y luego, como hay una desmitificación total de los efectos nocivos que pueden producir el THC, o sea, el cannabis en general, Sí. pues ahora hay familias que fuman padres con hijos, con suegros y con todos. Entonces, yo creo que hay dos formas de ver esto cuando hemos hablado de medicamento droga. Puede ser un medicamento, como he dicho, y de hecho el dronabinol y el marinol llevan 20 años comercializados, pastillas como antieméticos. Correcto. Y puede ser una droga también. Entonces hay que considerar ambas cosas. Entonces tú no puedes recomendar una droga para que se la fume nadie. Eso es aberrante. Eso es ignorancia. Para mí, lo siento decirlo de esta manera tan No, no, drástica. hay que ser claro. Entonces, ahora yo también opino, para no ser, digamos, demoníaco con respecto a eso, que cada cual tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero cuidado, debe estar advertido. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico. En las playas, por lo menos en España,
Si tú te vas a bañar y tienes una bandera verde, te puedes bañar perfectamente, no va a haber nada, no hay corrientes, todo está bien, maravilloso. Si es una bandera amarilla es precaución, puede haber algún remolino, Claro. puede haber alguna cosa y tal. Sí. Bandera roja, no te No bañes, puede. No porque te si te bañes. bañas, pues puedes tener un problema. Con el cannabis, Pasa lo mismo. no, con el cannabis no pasa lo mismo. Con el cannabis no existen banderas rojas y amarillas. Ah, bueno. Este es el problema. Ahora- Entonces, si usted mira, por ejemplo, las publicaciones de los últimos 15 años de cannabis en el PubMed, que es la biblioteca de los Estados Unidos, donde vienen todos los artículos, verá que hay un descenso drástico de efectos nocivos que pueda producir el cannabis o los derivados, porque no les interesa a nadie que se publiquen. O sea, nadie se ha construido también toda Claro, una claro. economía alrededor Hombre, de todo claro, esto. Hombre, claro. Sí, sí, Entonces, yo lo que quiero es que la gente esté advertida. Entonces, si a ti te dicen, si a una mujer embarazada le dicen, no beba usted alcohol porque puede tener un hijo, no lo va a tener al 100%. Con una malformación, por Con ejemplo. una malformación o con un síndrome alcohólico fetal. Bueno, si te informan bien de eso, tú después decides. Sí, ahí hay una discusión sobre política y yo se la voy a plantear porque estuve el fin de semana hablando con gente importante sobre el tema. Y una persona me dijo, no voy a dar el nombre porque es una charla privada, me dijo, yo no estoy de acuerdo con la liberalización de las drogas Oye. porque el fracaso de Países Bajos demuestra justamente que la idea de tener los coffee shop con C, donde se fuma marihuana, y los coffee con K, donde se toma café, ha sido una verdadera ruina. Es decir, que la salud pública, frente al uso indiscriminado, también se ve afectado. Es decir, es una sociedad que se empieza a intoxicar o a contaminar, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer una precisión. A ver. Yo he estado bastantes veces en los Países Bajos y en los coffee shops desde hace muchos años, y entonces allí el cannabis se toma de una manera muy distinta. ¿Por qué? Pues porque allí va uno al final del día, a veces va una persona sola o van dos. El cannabis está controlado, no está contaminado porque está provisto por el gobierno. Hay una carta de cannabis, Sí, no sí. se toma alcohol en los coffee shops. Y la gente se fuma una cosa o dos ahí y se va a su casa, se acuesta y se duerme. Sí. El problema de eso es aquellas personas que en vez de hacer eso Se empiezan inyectan a hacerlo heroína. con más asiduidad. Claro. ¿Por qué? Porque está también muy demostrado en la charla que voy a dar, en las charlas Claro, que voy claro, a dar, claro, que es el primer voy a paso. demostrar cómo hace más de 25 años se sabe que los consumidores de cannabis en una proporción muy alta ascienden a consumir otras drogas. Claro. Es decir, aumenta no solamente su vulnerabilidad psiquiátrica en una proporción determinada, Vulnerabilidad sino también su vulnerabilidad por el consumo de otras drogas, Claro, alcohol, cocaína. la tolerancia famosa. No, no es tolerancia, es vulnerabilidad. Está bien. Mire, hay... Mejor. ¿Cómo no, aprende uno la pucha? No, es que fíjese, todas las drogas, quizás el LSD no, pero el cannabis, las anfetaminas, la cocaína, los opiáceos, el ¿La alcohol, heroína? la heroína, que es un opiáceo, estimulan una serie de sistemas cerebrales. De distintas maneras estimulan el mismo sistema. Entonces, si yo estimulo un sistema, ¿Es el sistema Y- límbico? bueno, es el sistema, si quieres lo digo de todo, no, se llama sistema mesolímbico dopaminérgico, que tiene cuerpos celulares en el área del tegmento ventral, en la parte más posterior del cerebro, y se proyectan sus axones dopaminérgicos hasta el núcleo accumbens. Y la estimulación, esa dopaminérgica, es la que produce placer. Placer por el sexo, por comer, por oír música, por estar con tus amigos, por tomar heroína, cocaína, morfina, todas las drogas. Es un portal. La Entonces, pucha, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tomamos una droga, la que sea, estamos sustituyendo la parte natural de nuestro sistema de recompensa y de refuerzo. Y entonces llega un momento en que necesitamos más estímulo. Porque si hay tolerancia a una droga. El cannabis no es tan fuerte sobre ese sistema como a lo mejor la cocaína o la heroína. Lo es, estimula también. Entonces hay una parte en la que se puede ir ascendiendo. Correcto. Yo esto, cuando tenía
18 años no lo creía. Y fumaba hashish. Sí, no lo creía, pero después lo hice en ratas y lo demostré y vi que había cambios cerebrales muy significativos en la rata que hacían que pasara a tomar otras sustancias. Y de otro, muchos individuos lo han estudiado, incluso hay un estudio muy bueno del año 2003, o sea, hace más de 20 años. Un poquito de tiempo, sí. Sí, en Australia, que lo hicieron con gemelos monocigóticos, que uno era consumidor y otro no. Y el que era consumidor llegaba a desarrollar hasta 4 veces más posibilidades de consumir cocaína, alcohol, heroína. Qué barbaridad. Entonces eso es un hecho conocido. La verdad que nos quedaríamos hablando con... Sí. Yo, no sé, a mí me parece... Es interesante. Es un temón, porque el tema de las adicciones y el daño que produce es enorme. Sí. No, pero sobre todo estos mitos que empiezan a aparecer o esta idea... Pero hay que una cosa que hay una cosa, si me permitís, que querría decir, ya que parece que me puede oír bastante gente. En las adicciones sigue habiendo un problema muy grave en el mundo. A ver. El problema es que políticos, religiosos y otras personas consideran que un adicto es un parásito sinvergüenza, delincuente, etcétera, y es un enfermo. Y esto se demostró en animales antes que en personas, porque nosotros tenemos razas de animales que si las ponemos y las exponemos, por ejemplo, a una botella de agua y otra de alcohol, beben más alcohol que otras. Y hemos examinado hace 25 años que el cerebro de esas ratas, que cuando les ponemos a beber beben más, pero sin haber bebido nada, su cerebro es funcionalmente distinto. Increíble. Lo que quiere decir, bueno, esto, lo que nosotros vimos, 14 años después, lo hicieron en enfermos por tomografía de emisión de positrones estudiando la funcionalidad de lo que habíamos estudiado. O sea, precedió la investigación animal a la investigación humana y demuestra que el cerebro de un adicto es un cerebro que tiene alteraciones funcionales cerebrales que le invitan, que le vulneran cuando es expuesto a esto. Y eso es muy importante para mí. ¿En qué década se sabe esto más o menos? ¿Qué década más o menos para ubicarme se descubrió esto último? Pues bueno, hace unos 12 o 15 años. No hace tanto. En humanos. No hace tanto. Pero esto lo hemos pensado algunos desde hace 30 y tantos. Bueno, los investigadores están un paso adelante. Yo he estado en reuniones con asociaciones de pacientes y familiares de pacientes adictos y han venido el papá o la mamá de un niño o de una niña a decirme, por favor, hable con mi marido o con mi mujer porque no entiende esto. Y yo creo que eso pues ha venido precedido también políticamente y desde el punto de vista religioso. Un papa, no diré cuál, pero hace 2 o 3 papas dijo que los adictos eran pecadores. Y esto a mí, francamente, me fastidió mucho. Entonces, pero me da igual que lo diga quien sea o que lo sea un político, incluso algunos médicos. La ignorancia no garpa, yo tengo una Bueno, pero es que hay evidencias, no se puede negar la evidencia. Doctor, además de agradecerle su visita, yo quiero felicitarlo por el trabajo que hace realmente. Bueno, la pues ciencia, muchas gracias. En serio, se lo digo de todo corazón, parece que representando a mucha gente que sabe que tenemos un veneno entre nosotros que nos destruye, pero tenemos gente que está combatiendo ese veneno, como es usted, desde la ciencia, y que en la Argentina, además de recibirlo con mucho agrado, tendrá espacios en distintos lugares para sus charlas, ¿no? Sí, el martes mañana, 9 de diciembre, de 10 a 12 horas en el Teatro del Hospital El Borda, en el 4º piso, Dr. Ramón Carrillo 375. El miércoles 10 en la Facultad de Medicina, en la UBA, y el jueves 11 en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Extraordinario. Tuvimos una charla, se nos va el programa. Nos quedamos en el siguiente. Con el doctor Jorge Manzanares Robles, doctor en farmacología, se desempeña en el área de neuropsicofarmacología traslacional, por el traslado de todo este trabajo científico, y forma parte de la red de investigación en atención primaria en adicciones del Ministerio de Sanidad de España. Realmente un lujo contar con él aquí en Radio Nacional, que llega a toda la Argentina. Es la radio más grande del país, así que lo habrán escuchado, mire, de punta a punta.
Sabe, con España tenemos varias similitudes, por supuesto. Entre ellos la cantidad de habitantes, más o menos, ¿no? Tenemos 47 millones como ustedes. Sí, creo. sí. Así Pero que... vosotros tenéis un poquito más de terreno. Bueno, era para que lo dijeran. Ah, mentira. Y ahora vamos bien en el fútbol, ¿no? Me imagino. ¿Se imagina una Yo no lo sigo mucho, pero creo que va bien. ¿Pero le gustaría una final España-Argentina? Estaría interesante. Estaría interesante. Sí. Gracias a vos también por acompañar y al doctor Dorado, que lo veo por ahí, que lo trajo al doctor Manzanares Robles. Que sea de buena estadía aquí en la Argentina. Muchas gracias. Que tenga buen paso por aquí. Gracias. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional. En Facebook somos Radio Nacional AM870. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. Pasión Nacional. Es un buen campeonato para desarmar eso de que el campeón es el mejor. Nicolás Álvarez y el equipo de deportes. Hay muchos que lo quieren como un mantra. El campeón es el mejor. El campeón de este tipo de torneos, el campeón es el que mejor defiende. 2 ediciones, lunes a viernes a las 13 y a las 20. Me parece que lo más lógico para que estemos todos más contentos con el fútbol argentino es que, como pasaba hasta hace un par de años, una liga para que vos digas, el mejor equipo es el campeón. ¿Por qué? Porque es una liga. Y este torneo a mí dámelo siempre. Pasión Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. En todo el país somos Nacional. Doctor, tengo complejo de superioridad. Cálmese, yo lo voy a ayudar. ¿Qué me vas a ayudar vos, doctor de cuarta? Quédate, que ya llega Diego Ramos. Ramos Generales. Noticias, política, actualidad, entrevistas. Con Hugo Machiavelli. Creer o reventar. Por Nacional. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Faltan 4 minutitos para las 10 de la mañana, momento en el que llega Diego Ramos con sus Ramos Generales. Rubén Santos, ¿qué nos va quedando? Bueno, Hugo, decíamos al principio del programa que fueron quedando cosas después del sorteo del Mundial. Argentina ya obviamente conoce a sus rivales, ya conoce la fecha, los horarios. Se va a jugar la primera fase, por lo menos, en Kansas y Dallas. Scaloni habló de la distancia. Sí, de va los a ser viajes. un tema ese. Bueno, el tema tiene que ver dónde se va a alojar la selección. En principio la idea es que sea en Miami. Sí. Y si vos mirás la distancia entre Kansas y Dallas, no es nada, es de acá a Córdoba. Sí. No llega a 800 kilómetros. Pero el tema cambia si tenés que ir de Miami a Kansas o a Dallas. Tenés casi 2.000 kilómetros. Claro, entre 1.700 claro. y 2.000 kilómetros. Me parece que a eso apunta Scaloni. Por eso no descartan, Hugo, cambiar de base. Que no sea Miami. Claro, para no tener que viajar tanto, ¿no? Porque recién, en caso, ¿te acordás que decíamos que sale el rival del grupo H, de España, de Cabo Verde, de Arabia y de Uruguay? Ese partido sí sería en Miami. Eso lo beneficiaría si es que estuviera parando en Miami. Así que habrá que ver. Para los que quedaron ahí medio, Argentina debuta el 16 de junio, 10 de la noche, son 3 horas menos que acá, allá. Allá ahora son las 7 de la mañana, por ejemplo. Exactamente. O sea, las 10 de la noche serán las 7 de la tarde para ellos. El tema es a qué hora van a ser los partidos. ¿Qué cosa? Sí, a las 10, los horarios que yo te doy son acá. Claro, mucho a la noche, ¿no? Claro, 10 de la noche Argentina, el primer partido. Listo, lo vamos a ver. El segundo... Medio tarde, ¿no? Sí. Recordame la fecha. El 16 de junio a las 10 de la noche. Falta. Igual esto yo lo guardo, quédate tranquilo. Espera. El 22 a las 2 de la tarde. Van a ser las 11 de la mañana en Kansas. Ya este partido es calor a esa hora. Sí. Y el último, 11 de la noche, hora de Argentina. Está bien. Esos son los horarios
que tiene la selección para su primera ronda. Que era muy importante esto, ¿no? De las distancias, porque en un Sí, momento claro. si se planteaba que tenías que ir hasta San Francisco. Claro. Todo lo demás lo que te dicen son 3 horas para salir del vuelo, 3 horas de esto, de lo otro, y no iba a haber descanso. Claro, justamente por eso es lo que decíamos que Scaloni está pensando en cambiar la sede de la base de Argentina. Sí, que lo que, sea en Miami. lo que están muy contentos son todos los argentinos que estaban armando el paquetito, que se imaginaban en Miami, y descubrieron que van a tener que conocer Dallas, lugar que nadie recuerda por fuera de la serie. Claro. ¿No? Y JR. Bueno, pero eso le pasa a la gente que arma las cosas sin tener el sorteo armado, ¿no? La otra es que van a alquilar autos en algunos casos. Sí, claro. Y van a transitar. Van a estar las rutas todas. Se venden cualquier cosa. No, bueno, hay que viajar de Kansas a Dallas. Es lindo, ¿eh? ¿Quién no tiene $150.000 para ir a gastarse? Pero vos pensás, estamos hablando de Scaloni, la selección que viaja en avión. Imagínate que tiene que ir 2.000 kilómetros en auto. Los paquetes, lo que van a costar. Si vas en Miami. Los paquetes. Sí, claro. No. Bueno. Había que hacer base en Kansas. Claro. Es muy conocido porque ahí cayó Superman. ¿No? Claro. En Smallville es en Kansas. ¿Se puede ir a ver el lugar donde cayó? Debe haber un pozo todavía. Supongo, qué sé yo. Estar armado. Nos vamos. 10 de la mañana. Se quedan aquí en Nacional a M870. Gracias por estar. Chao. Canciones que no conocí, aquellas canciones por descubrir, estarán en vos. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 10 de la mañana en la República Argentina. El presidente Javier Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Miriam Mariotto. Esta noche el presidente Javier Milei partirá en un vuelo especial hacia la capital de Noruega, Oslo, en donde se realizará la ceremonia en la que se entregará el Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, perseguida por el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Milei será uno de los 4 mandatarios que estarán presentes en este acto el miércoles 12 de diciembre. Él será uno de los responsables de entregar este galardón a la dirigente venezolana. La información deportiva con Rubén Santos. Atlético de Rafaela le ganó como visitante a San Martín de Formosa 1-0 en el partido de ida de la final del torneo reducido del Federal A, que va a determinar el segundo ascenso a la Primera Nacional. Recordamos, el primer ascendido fue Ciudad de Bolívar. El partido se jugó en el estadio 17 de octubre en la capital formoseña y el gol de Rafaela lo anotó Lucas Albertengo. El informe del tránsito con Romina Wiener. Atento, se produjo el choque y vuelco de un auto en Seguí al 2100. En el lugar la circulación está reducida entre Espinosa y Cuchacucha. 3 personas han sido asistidas por SAME y derivados a los hospitales Durán y Álvarez. Circulación reducida.